Bien, vamos a ver ahora los ejercicios correspondientes a este tema, al tema de la argumentación, que es el tema 5. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios podemos esperar de este tema? Sobre todo tenemos que tener en cuenta las partes que vimos. En una de las partes nos nombraban los elementos de la argumentación. Entonces, se nos puede preguntar, ¿cuáles son los elementos de la argumentación? Con lo cual sabemos que la respuesta sería, en toda argumentación podemos distinguir los siguientes elementos: el objeto, la tesis y los argumentos. También se nos puede preguntar, ¿cuál de las fases del texto argumentativo, por ejemplo, contiene la tesis? Entonces, en este caso sabemos que es la exposición, que tras la introducción es la segunda fase de toda argumentación. Después vendrían las fases de argumentación y reafirmación de dicha tesis. Se nos puede preguntar también qué es un silogismo y que se nos puede pedir que pongamos un ejemplo. ¿Qué es un silogismo? Un silogismo es un argumento de lógica, un razonamiento formado por tres proposiciones. La última de ellas ha de deducirse necesariamente de las dos anteriores. Un ejemplo: todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es mortal. Otro tipo de ejercicio podría ser decir si son verdaderos o falsas las siguientes afirmaciones. Afirmaciones como un argumento es pertinente cuando se relaciona con la tesis y no la contradice. Esto sería verdadero o falso. Verdadero, ¿no? Un argumento es convincente cuando está bien construido y se apoya en valores universalmente aceptados. Verdadero. Una falacia es un argumento válido y que por tanto no puede ser rechazado con razón por su interlocutor. Sabemos que es falso. Y un argumento irrefutable puede ser rebatido porque admite discusión. También sabemos que es falso. Se nos puede pedir también la definición de conceptos. En este caso nos pide definir con nuestras palabras falacia e irrefutable. Falacia, un argumento no válido y que por tanto puede ser rechazado con razón por el interlocutor, e irrefutable, un argumento que no puede ser rebatido porque no admite discusión. Se nos puede preguntar también por los recursos lingüísticos de la argumentación. Y en este caso nos pregunta qué es un conector, cuál es su función. Lo vimos en el tema, y un conector es una expresión o palabra que sirve para vincular las distintas partes del discurso argumentativo, una conjunción o frase conjuntiva que relaciona dos enunciados dándoles una orientación. La orientación puede ser positiva o negativa. ¿Qué clases de conectores habíamos visto en el tema? Pues vimos que podían ser causales, consecutivos, adversativos, copulativos, disyuntivos, condicionales, finales, comparativos, temporales, explicativos. Tenéis ejemplos de cada uno de ellos en la página 119 del libro de texto. También otro ejercicio nos dice: lee con mucha atención la siguiente argumentación en la que el profesor Juan de Mairena expone a sus alumnos su opinión sobre la educación física. Entonces tenemos el texto y en el texto tenemos que distinguir la tesis, la argumentación y la conclusión. Siempre he sido, habla Mairena a sus alumnos de retórica, enemigo de lo que hoy llamamos, con expresión tan ambiciosa como absurda, educación física. No hay que educar físicamente a nadie, os lo dice un profesor de gimnasia. Para crear hábitos saludables que nos acompañen toda la vida, no hay peor camino que el de la gimnasia y los deportes, que son ejercicios mecanizados, en cierto sentido abstractos, desintegrados, tanto de la vida animal como de la ciudadana. Aun suponiendo que estos ejercicios sean saludables, y es mucho suponer, nunca han de sernos de gran provecho, porque no es fácil que nos acompañen, sino durante algunos años de nuestra efímera existencia.
Si lográsemos, en cambio, despertar en el niño el amor a la naturaleza, que se deleita en contemplarla, o la curiosidad por ella, que se empeña en observarla y conocerla, tendríamos, más tarde, hombres maduros y ancianos venerables, capaces de atravesar la Sierra de Guadarrama en los días más crudos de invierno, ya por deseo de recrearse en el espectáculo de los pinos y de los montes, ya movidos por el afán científico de estudiar la estructura y composición de las piedras o de encontrar una nueva especie de lagartijas. Todo deporte, en cambio, es estéril cuando no juego estúpido, y esto se verá más claramente cuando una ola de ñoñez y de americanismo invada nuestra vieja Europa. Bien, ¿cuál sería la tesis? La tesis que defiende este profesor sería: la educación física es ambiciosa y absurda y no hay que educar físicamente a nadie. ¿Cuál es su argumentación? Pues que la gimnasia y los deportes son ejercicios mecanizados y abstractos, que estos ejercicios solo podrán realizarse durante unos años y que hay que despertar en los niños el amor por la naturaleza. Por último, ¿cuál sería su conclusión? Todo deporte es un trabajo estéril y un juego estúpido, y además advierte a sus alumnos que el tiempo le dará la razón. Bien, con esto damos por finalizado el tema 5. Podéis ir leyendo el tema siguiente para la siguiente sesión, que sería la tipología de textos, el diálogo, y espero que estudiéis esta semana. Nos vemos el próximo día.